A la actualidad política a la que antes me refería, saben ustedes que el pasado viernes Pedro Sánchez viajó en un avión de la Fuerza Aérea Española, en un Falcon, a la ciudad de Castellón para asistir a un, según palabras de la vicepresidenta Carmen Calvo, a un evento cultural. Este evento cultural era el Festival Internacional de Benicàssim. Desde Ciudadanos dicen que si un festival de música, que si un concierto es un evento cultural, irse de tapas es un evento gastronómico. Esta imagen ha dado más de un dolor de cabeza este fin de semana en Moncloa. En ella vemos al presidente del gobierno acudir con su mujer a un concierto en Benicàssim tras haber utilizado un avión oficial pagado con el dinero de todos los españoles. La atractiva agenda del viernes de Pedro Sánchez consiste en presidir el Consejo de Ministros por la mañana y pasadas las 4 de la tarde subir a un Falcon 900 de la Fuerza Aérea Española que le deja en el cuestionadísimo aeropuerto de Castellón. Después, una rápida visita de 45 minutos al presidente valenciano Ximo Puig con su foto de rigor y por último, concierto del grupo The Killers junto a su esposa en la zona VIP. PP, Ciudadanos y Compromís han criticado duramente que Pedro Sánchez despachase los problemas de los valencianos para acudir al Festival de Música y sobre todo han afeado que el presidente del gobierno haya puesto un avión público al servicio de su vida privada. Una actitud que la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, ha justificado este lunes afirmando que Sánchez cumplía una agenda institucional de día y una agenda de cultura de noche. Estuvo de agenda oficial todo el día y por la noche se acercó a un evento cultural, es decir, tuvo agenda de cultura por la noche, porque estuvo todo el día en reuniones con la alcaldía, con el presidente. Pedro Sánchez tropieza así con el avión público para uso privado, como ya hicieron los socialistas José Luis Rodríguez Zapatero y Alfonso Guerra. En 2009, Zapatero fue duramente criticado por tomar un Falcon para acudir en 2 Hermanas exclusivamente a un mitin del PSOE que se enmarcaba en la campaña de las elecciones europeas de ese año. El entorno del por entonces presidente del gobierno lo justificó por motivos de seguridad. Más flagrante fue el caso del también socialista Alfonso Guerra, que siendo vicepresidente del gobierno usa el avión oficial desde el Algarve portugués para llegar a tiempo a una corrida de toros en la Maestranza de Sevilla. Pedro Sánchez se une desde este fin de semana a esta infame lista de políticos. Siguiendo la metáfora, Alfonso Guerra habría acudido a un evento de tipo taurino. Cultural. Los toros ya dependen del Ministerio de Cultura. Mariano Calleja. Hay que también ser un poquito clementes porque se trataba, según dice Pedro Sánchez, de su grupo favorito, de Killers. Sí, no, pero yo solo respeto muchísimo los gustos musicales de cada uno. Oye, es muy respetable, incluso que el presidente del gobierno quiera ir a ese concierto, a mí me parece estupendo. Otra cosa es que vayan a avión oficial, obviamente, ¿no? Pero yo no sé si me parece más escandaloso el uso del avión oficial para ir al concierto o las explicaciones que da después la vicepresidenta del gobierno, que nos toma por tontos a todos. Es decir, yo creo que están casi a la par en cuanto a escándalo, ¿no? Vamos a ver, hay ahora mismo una batería de preguntas que se han registrado en el Congreso de los Diputados para preguntar, por ejemplo, cuánto se ha gastado el presidente del Gobierno en ese viaje, entre otras cuestiones, ¿no? Yo creo que son asuntos que los españoles tienen derecho a saber y yo espero que el Gobierno conteste. Tiene 30 días para contestar, yo espero que conteste y que nos aclare pues, cuánto nos ha costado al bolsillo pues a todos los españoles, ¿no? Pero es que además hay una cuestión, al margen de este uso del avión oficial, que no es nuevo, es decir, se ha hecho otras veces, desgraciadamente, incluso en época de crisis, con Zapatero, pues lo utilizaba bastante, ¿no? para esos actos de partido. Pero hay una cuestión, por ejemplo, que en España presumimos mucho de tener tren de alta velocidad, la segunda red más grande del mundo después de China. Es decir, tenemos tren de alta velocidad a todas partes, también a Castellón. Y además se acaba de inaugurar hace poco. Yo estuve en la inauguración con Mariano Rajoy. Es decir, y además, por cierto, que el presidente del gobierno anterior, Mariano Rajoy, era muy dado a viajar en AVE a todas partes. Es decir, iba a Valencia en AVE, iba a cualquier sitio en AVE. A Benicàssim se puede ir hasta Castellón y de Castellón a Benicàssim en coche oficial, incluso. Y nos habríamos ahorrado entre todos seguramente 10.000 euros como mínimo. Es decir, ahí está la diferencia, ¿no? Si tenemos AVE, también es para que lo utilicen los políticos y en este caso yo creo que había sido un ejemplo buenísimo para esa utilización del tren de alta velocidad. Benjamín López. Bueno, es que tener que entrar a rebatir las excusas que ha dado la vicepresidenta es que da un poco de rubor, ¿no? Vamos a ver, Pedro Sánchez fue a un concierto a Benicàssim que ahora resulta que era una actividad cultural. Pues que hubiera estado en la agenda del presidente. Un presidente puede ir al teatro, puede ir a la ópera, puede ir a un concierto pop, pero dentro de su agenda, ¿no? Bueno, pero es que no estaba en su agenda. Entonces, bueno,
claro, te dicen, no, es que ha ido a un concierto, que es un acto cultural, pero previamente además tenía una agenda oficial, como desmintiendo ya que hubiera ido a un concierto de forma oficial, ¿no? Que efectivamente no fue. Tenía una agenda muy cargada ese día en Castellón, como si ir a ver a Chimo Puig a Castellón hubiera sido el motivo del viaje, y luego casualmente había un concierto cerca de su banda de pop favorito, ¿no? Claro, es que es todo demencial. Vamos a ver, Chimo Puig tiene su oficina en Valencia, además le va a ver, supongo, dentro de poco en la Moncloa, y Chimo Puig se enteró de que Pedro Sánchez iba a estar en Castellón a ver el concierto y dijo, pues espérate que voy a verte un momento. Correcto, ¿no? Hasta ahí todo correcto, si no fuera porque fue en un avión oficial. Es que tener que entrar a rebatir esto causa hasta bochorno, ¿no? Porque el espectador dirá, no, si eso ya lo sé yo, pero parece que la vicepresidenta no es consciente de que todos sabemos eso y nos toma auténticamente por imbéciles, ¿no? Yo creo que esto es un caso, es que claro, es que cuando llega Pedro Sánchez, ya terminó muy rápidamente, llega al poder en una moción de censura que él la justifica con el objetivo de regenerar, decía, la vida política, y convocar elecciones inmediatamente. Claro, los 3 días lo de convocar elecciones ya lo dejó para el final de la legislatura. Es que tenía concierto. Y lo de regenerar la vida política, pues yo creo que esta es la gota que colma el vaso de una serie de episodios que empiezan por Televisión Española, que sigue por poner al frente del Instituto Cervantes a un candidato de Izquierda Unida, por intentar, por poner también al frente de Correos a su ex jefe de gabinete. En fin, yo no sé qué entiende el Partido Socialista y Pedro Sánchez en concreto por regenerar la vida pública. Desde luego, irse en un avión oficial a ver un concierto está muy lejos de eso. Fernando Paz. Chirría todavía más dentro de su discurso y de la excusa con la que llegó a la Moncloa. Fernando Paz. Yo creo que tiene un sentido patrimonial del Estado, lo han tenido siempre. Es decir, hubo una socialista a la cual la nombran presidenta de la Renfe y se dedicaba a conducir trenes, ¿no? O sea, como que era suyo, se le regaló la Renfe a ella, ¿no? Y creo que tienen esa idea, de verdad, creo que es una cosa que llevan incorporada, es decir, el Estado es mío. Cuando ganó el Partido Socialista el año 82, hay unas declaraciones de quien era entonces la mano derecha de Felipe González, el señor Feo, que dijo literalmente, estaba publicado en Diario 16, nos corresponde, al menos según el testimonio del periodista allí presente, nos corresponde el 10% de la riqueza nacional. Bueno, su estimación fue modesta en realidad, pero quiere decirse que efectivamente consideran que es suyo. Llega Pedro Sánchez, redecora la Moncloa. No sé lo que ha costado, pero lo que ha trascendido es que anda en torno a los 500.000 euros la redecoración. Repito que es lo que se ha publicado. Ha reabierto el helipuerto, que estaba cerrado. Que luego no se me queje Sergio, que dice que le echo la culpa de todo el PP. Es verdad que durante la época de Rajoy y la vicepresidenta Soraya no se utilizó el helipuerto, y nada más llegar, lo ha reabierto y lo ha empezado a utilizar. Pero es que esto, bueno, nos acordamos lo de Alfonso Guerra, nos acordamos de lo de Zapatero. Zapatero llevó a sus hijas un viaje privado a Londres de compras con un avión militar también, que esto hace muy poco, quiero decir que no es el célebre Mister del año 86, 87, no recuerdo ahora mismo, pero es que están también los viajes gratis total de Magdalena Álvarez, que llevó a toda su familia a una larga ristra de ciudades que paso a leer brevemente, no todas, solo unas cuantas: Moscú, México, Copenhague, Santiago de Chile, Los Ángeles, Santo Domingo, Casablanca, Tokio y París. La mayor parte de ellas aquí a la vuelta de la esquina. Y viajaba gratis total en compañías nacionales. Es que tenemos el viaje de la vicepresidenta, ex vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, también para irse a las Fallas, que alegó, en fin, bueno, como esta señora estaba domiciliada en un sitio donde no vivía, pues claro, iba de un sitio a otro y tal, con mucha frecuencia. La cuestión es que iba a costa de todos los españoles. Y ya el remate de toda esta historia es que después de lo que ha pasado, los muy inquisitivos, la chiquillada de Podemos, ¿qué creerás que ha dicho, querido Rafa? Pues que son cosas del desplazamiento del presidente, que no se van a meter en esas cuestiones culturales. Es que el dinero público no es de nadie, como decía Carmen Calvo, acuérdate. El único que ha abierto la boca ha sido, con respecto de Podemos, ha sido Rafa Mayoral, que ha dicho que, en fin, que esto entraba dentro de la planificación del presidente del gobierno. Sergio López y luego Román Cerdeira. Que si va el presidente, voy a firmar la intervención de Fernando Paz, porque creo que es muy buena. Dicho esto, yo sí quería decir algo a mí personalmente, y hablo en primera persona porque nosotros en Fuenlabrada sabéis que gobierna el Partido Socialista y esto es el día a día, a otro nivel, pero es el día a día. La utilización de los bienes públicos como patrimonio personal de ellos es algo muy normal en el Ayuntamiento de Fuenlabrada todos los días, ¿no? Veía en Twitter, decían que en política no hagas nada que no puedas explicar, salvo que tengas de portavoz a Carmen Calvo. Es tan bochornoso lo que esta señora ha venido a decir
que yo le haría una pregunta. Señora Carmen Calvo, señor Pedro Sánchez, ustedes llegan al gobierno con la excusa de la corrupción del Partido Popular, todos sabemos cómo fue, ¿no? ¿Qué diferencia hay de la corrupción en un momento dado a esto? Yo no la veo. Yo no veo que haya mucha diferencia de malversar el dinero, de utilizar la posición política para irte de concierto, o todas las cuestiones que ha contado Fernando Paz de otros dirigentes socialistas, a en un momento dado inflar un contrato para llevarte dinero. Quiero decir, me parece igual de bochornoso una cosa que la otra, y el presidente del gobierno tiene que dar explicaciones, que por cierto, nosotros somos el único partido que a través de nuestro portavoz Rafa Hernando ha pedido que se comparezca en el Congreso para dar explicaciones. Y los chicos de Podemos, lógicamente, Fernando, ¿qué van a decir? No va a ser que les toque a ellos y ya lo tienen justificado para cuando lo hagan, porque estoy seguro que también va a ir en su máxima, ¿no? Román Cendolla, antes de darme tu opinión, me la vas a dar, pero me gustaría que me respondieras a una pregunta breve. ¿Tiene derecho el presidente del gobierno a ir a un concierto? Sí, claro. Vale. Claro. Claro, obviamente no está bien, no es moral y no sabemos si legalmente es procedente que se vaya en un Falcon de la Fuerza Aérea. Entonces, ¿cuál es la alternativa? ¿Que se vaya en un coche oficial? En un AVE. Como quiera. En un AVE. Pues el presidente del gobierno en un AVE. El presidente del gobierno puede ir en AVE perfectamente como va tanta gente, puede ir en coche oficial como va tanta gente. Pero si va en coche oficial, ¿no estaríamos en el mismo debate pero en una envergadura menor? Sí, estaría. Más que nada porque solo de combustible la hora cuesta 6.000 euros. O sea, es una cuestión más económica. Más 6.000 euros y luego de efecto. Lo estético. En la agenda del presidente venía como hecho oficial que iba al concierto. En los viajes, en los actos, porque iba en el avión oficial la Churri, es decir, su mujer. Se fue con Grupi. El código de vestuario del presidente cuando va de acto oficial es vaqueros y camisa remangada con parafernalia de público, qué moderno soy, qué guapo soy, además de las gafas de sol que vimos a lo Kennedy. No, ¿verdad? El problema es que si es oficial, y si no es oficial, no es oficial. Entonces no estamos que en la nueva política y que la política con decencia se hace como se tiene que hacer y que esto eran cosas del pasado y de abusos del Estado que nunca más iban a... Y que los socialistas y la izquierda es enormemente vigilante y que iban a ir de vacaciones donde iban antes, como decía Zapatero, y que iban a vivir en las mismas casas que vivían antes. Vamos a ver que cualquier chica de 30 años trabajando 4 años en política se compra el 50% de un chalet de 600.000 euros. Vamos, eso hoy en todos los sueldos lo permite todo el mundo, ¿no? Entonces, lo que hay que poner en evidencia es la incongruencia y que si eso lo hace otro, lo matan, directamente lo matan. Y va el Jordi Évole, y van todos detrás y montan la parafernalia. Hombre, joder, que el presidente ha ido a un concierto. Hombre, es que lo del coche que planteabas, hombre, es que claro, efectivamente se tiene que desplazar. No, y además, de alguna forma. Hay unas medidas de seguridad. Y obviamente un presidente del gobierno, efectivamente, vamos, supongo que requiere el protocolo de seguridad, un coche blindado, etcétera, etcétera. O sea, que nadie hubiera puesto la menor pega, pues si quiere ir a un concierto. Pero es que ha ido a un concierto en un coche. No se puede liberar de su cargo para ir a un concierto, ni una cosa ni la otra. El presidente tiene obligaciones y servidumbres. Es presidente cuando va al concierto y por lo tanto tendrá que ir con la medida de seguridad de un presidente. Entonces, bueno, pues hubiera sido más cómodo, como lo han hecho otros presidentes, moverse en AVE, y hay coches de la delegación del gobierno, la flota de coches del Estado que España supera a Alemania es suficiente para, si en la agenda está programada y hay una programación en logística de presidencia, como en los ministerios, se manda un coche la víspera para que cuando llegue el AVE esté ahí esperando la caravana y la burbuja de seguridad, la célula de seguridad funciona. Pero que llevamos 40 años de democracia protegiendo al presidente y no pasa nada. El problema es que, claro, cuando utilizamos esto y luego encima nos quieres llamar tonto, es decir, porque claro, luego sale Carmen Calvo y nos quiere llamar tonto. Primero, al avión no la llamaba aviona, porque también iba la mujer. A la agenda cultural no la llamaba agendo, porque era del presidente. No utiliza la inclusión lingüística. No, pero también ha dicho que se hubiera ido. También ha dicho Carmen Calvo que si hubiera ido a la ópera, que si hubiera ido a la ópera, no estaríamos con este problema. ¿Cómo? Que ha ido a un concierto pop y tal, y que entonces. No, es que ese es el problema, esa foto. Pero de verdad, es que es de un grado. Esa foto que vean nuestros espectadores ahí entrando de él. Que no nos cuenten que ese es el acto oficial, ¿no? Fijaros además, Román, los andares, ¿no? No, va encantado. Bueno, los flashes. Él estaba deseando llegar a Moncloa para estas cosas. Pero estaba deseando para estas cosas. Para llevar a su chica a los conciertos en avión. No, eso es otra cuestión. Quiero decir, cada uno es como es y él es así. Pero yo voy al gesto. Al final, el lenguaje lo lectores. A mí me da igual. Vamos a cambiar de asunto, pero no de protagonista. Nada más, no sé si saben ustedes que durante este fin de semana, con respecto a este lenguaje inclusivo del que estaba haciendo chanza Román Cendolla... en serio, yo me lo tomo bien. Sí. Juan Luis Cebrián, presidente del diario El País,
ha escrito, y además es miembro de la Real Academia. No, ya no es presidente, efectivamente. Ya es expresidente. Es miembro, lo que sí que es miembro vigente de la... se forró con el grupo Prisa arruinándolo, sí. De la Real Academia de la Lengua, pues ha escrito un texto este fin de semana, publicado en el diario El País, esto sí, muy crítico, tremendamente crítico, con esto del lenguaje inclusivo, del desdoblamiento de género, algo que a mí me ha sorprendido para bien. Os decía que vamos a cambiar de asunto, pero no de protagonista. Vamos a seguir hablando de Pedro Sánchez. En este caso, una entrevista que le ha concedido al diario de Ignacio Escolar, al diario.es, una entrevista que decía cosas como estas. Va a ser en breve, cuando vamos a dar la orden y se va a aprobar en Consejo de Ministros. Y la filosofía es bien clara. La filosofía es que una democracia como la española no puede permitirse monumentos franquistas. A partir de ahí, es evidente que se ha tardado mucho tiempo en exhumar los restos del dictador Franco del Valle de los Caídos. Entiendo también la urgencia de determinados colectivos y sobre todo de millones de ciudadanos progresistas que consideran que hay que cerrar de una vez por todas esta herida, pero el Gobierno lo que quiere hacer son las cosas bien. Queremos hacer las cosas de manera correcta, respetando y ultimando el mecanismo jurídico, el vehículo jurídico para que se pueda materializar cuanto antes. Tanto PP como Ciudadanos tienen una forma de entender la unidad de España que precisamente lo que hace es dividir a España. Y por tanto, la reflexión que tiene que hacerse primero el Partido Popular es que, uno, toda esta crisis también ha sido consecuencia de su acción previa como líder de la oposición, recurriendo el Estatuto de Cataluña ante el Tribunal Constitucional. Es evidente que se ha utilizado el agravio territorial para, precisamente, provocar una dinámica electoral positiva al Partido Popular. Y en relación con Ciudadanos, la pregunta que le hice en el Congreso de los Diputados al señor Rivera, la sigo manteniendo. ¿Para qué vale votar al partido de Ciudadanos en Cataluña? ¿Qué es lo que ha hecho Ciudadanos en Cataluña para articular alguna solución a la crisis en Cataluña? Están en el reproche continuo. Bueno, Sergio López se refería explícitamente al Partido Popular y decía que no le imputaba toda la responsabilidad del proceso separatista, pero sí una gran parte, en tanto que presuntamente el Partido Popular estaba aprovechándose de una dinámica de frentes y que había, bueno, ya sabemos la historia de las firmas contra el Estatut, en fin. A mí me ha parecido particularmente grave imputarle al Partido Popular la responsabilidad del... Es particularmente, no, es muy grave porque además él sabe perfectamente que el proceso catalán, el proceso que ellos le llaman, viene de mucho tiempo más atrás, pero yo creo que tiene un momento de inflexión donde los independentistas cogen muchísimo oxígeno, que es cuando sale Zapatero diciendo que el Estatuto de Autonomía de Cataluña, que tenía una clara intencionalidad que era la ruptura y la separación con España, si no a nuestro recurso al Constitucional, decía Zapatero, se aprobará sí o sí, y yo lo voy a defender y lo voy, lógicamente, a sacar adelante, ¿no? Ese es el punto de inflexión donde los nacionalistas e independentistas cogen muchísimo aire y donde al final llega un momento en el que el presidente Rajoy, en estos últimos años de su mandato, se encuentra con que la amenaza empieza digamos, a tomar cuerpo en tanto en cuanto empiezan a accionar las cuestiones que ellos han defendido siempre, que era, bueno, pues ya vimos cómo se gestó todo aquello, ¿no? Entonces, que un presidente del gobierno diga hoy, después de que ellos han mirado para otro lado, después de que, por ejemplo, cuando el presidente Rajoy quiso aplicar el artículo 155, aun pudiéndolo haberlo hecho en el Senado, porque era quien tenía que autorizar aquello, pero quería el máximo de los consensos, tuvimos muchísima oposición en esa negociación, tanto del Partido Socialista como de Ciudadanos, que nos decía que no había que intervenir TV3. Nos encontramos muchas veces solos para poder hacerlo. Cuando este señor, además, haciendo su tarea de oposición, nos venía a decir que aplicar el artículo 155 era darle oxígeno y darle un balón a los independentistas. Que venga ahora a decir que esa responsabilidad es prácticamente nuestra y a imputarnos casi un delito, me parece de un bochorno asombroso y sobre todo de un bochorno jurídico asombroso y de una pena de un presidente del gobierno que tiene cero discurso y que tiene además algo que es todavía más importante, que es una hipoteca política tan importante y tan delicada de gestionar con los independentistas, que junto con los proetarras le han aupado a ser presidente del gobierno, que lógicamente tiene que decir las barbaridades que está diciendo para contentarles, ¿no? Mira, eso es Román. Vamos a ver.
no es grave el adanismo que demuestra Pedro Sánchez, de que parece que el mundo empieza cuando llega él y a partir de él, como un superhéroe de Marvel, va a arreglar todos los problemas del mundo porque él tiene la fórmula mágica, pensando que poniendo tono engolado, voz grave y mirando de abajo para arriba salen las cosas y se resuelven. Eso no es preocupante. Lo preocupante es que el presidente del gobierno tenga ese diagnóstico sobre la realidad de Cataluña. Que el presidente del gobierno que ha estado y que se podía beneficiar de la unidad de acción que se ha demostrado en la aplicación del 155, en la que todos los partidos constitucionalistas estuvieran juntos, la tire, desprecie esa realidad en la que han ido todos juntos, para que es la parte fundamental para parar el proceso soberanista, y empiece a decir las melonadas que ha dicho, porque es que el contenido de lo que dicen es inimaginable, ¿no? Es decir, echar esas responsabilidades cuando ha habido el tripartito, el pacto del Tinel, la función de Maragall, Zapatero diciendo lo que recordaba Sergio, de que lo que vosotros traigáis yo lo aprobaré. Después de que ha pasado todo esto, era mejor pasar la estúpida página de las acciones realizadas e intentar mantener la unidad constitucional, que a él electoralmente le iría mucho mejor. Es decir, si Pedro Sánchez lo tenía bastante fácil hasta el sábado, es decir, con haber hecho una presidencia institucional de arreglar 4 cosas y no caer en manos, como le acusaba el PP y Ciudadanos, de los independentistas, podía haber recuperado para el PSOE un montón de votos. Y lo que está haciendo es disfrutar de los conciertos, imitar a Kennedy, pasárselo, vamos, como en Disney, y a partir de ahí estropear lo poco que nos quedaba de unidad en España. Y es que el problema es que ha roto la unidad de acción. Sí, claro. Mariano Calleja. Sí, yo creo que Pedro Sánchez, si no hubiera hecho nada, pues seguramente podría aguantar los 2 años que queda de legislatura. Lo que pasa es que yo creo que cuando hablamos de este presidente del gobierno hay que situarlo en sus circunstancias. Sus circunstancias es que es un presidente del gobierno al que no quieren los españoles objetivamente. Es decir, le han dicho no 2 elecciones generales consecutivas, y además de una manera rotunda. Y además de una manera rotunda. 84 diputados la última vez. Es el presidente del gobierno con menos respaldo en el Congreso de la historia de la democracia en España. Le han dicho que no, los españoles no le quieren como presidente del gobierno, y él, sin embargo, pues está ahí. Entonces yo creo que eso no hay que perderlo de vista nunca. A partir de ahí, ¿qué pretende el señor Sánchez? Pues lo que quiere es legitimarse, es decir, conseguir esa legitimidad que no tiene porque los españoles se la han negado varias veces consecutivas y además de una manera rotunda, categórica. Para conseguir esa legitimidad no va a dejar de hacer gestos a la ultraizquierda que representa Podemos, los populistas. De ahí todo el discurso que estamos escuchando todos estos días, pues de Franco, porque hemos pasado en España de hablar de empleo, crecimiento económico e integración europea a hablar de Franco. Es decir, en un mes y pico el cambio de discurso en las altas esferas ha sido brutal. Y lo que intenta es ganarse esa legitimidad a través, asumiendo el discurso de la ultraizquierda populista, a ver si con un poco de suerte las próximas elecciones, que serán cuando él vea que ya es posible que lo consiga, pues obtiene un resultado que le permita pues, ganar lo que no ha ganado hasta ahora. Benjamín López. Es que yo creo que en este asunto de Cataluña no hay que perder de vista realmente cuál es el verdadero Partido Socialista de Pedro Sánchez, ¿no? Claro, quizás se disfrazó algo con el 155, con su apoyo relativo al 155, digo relativo porque introdujo unas enmiendas que yo creo que tuvieron bastante culpa de lo que luego ha sucedido después, pero bueno, introdujo esas enmiendas, a regañadientes apoyó, forzado por las circunstancias, forzado incluso por el discurso del rey, acabó apoyando el 155 del que había renegado hasta el último momento. Entonces eso nos ha podido confundir un poco y pensar que efectivamente tenía una visión de Estado, una visión de unidad nacional, de defensa de la soberanía española, etcétera, etcétera, que no es real. Porque Pedro Sánchez, anterior a eso, era el Pedro Sánchez de la España plurinacional, el Pedro Sánchez que no quería el 155, el Pedro Sánchez que se iba a bailar con Miquel Iceta, un PSC que sí, bueno, el que Miquel Iceta también ha disfrazado de alguna manera de partido constitucionalista, pero que tampoco hay que olvidar cuál era el PSC. Es que el PSC ha llevado en su programa el derecho a decidir, que es exactamente igual que defender la independencia, por mucho que nos quieran hacer ver que no. Ha presentado en el Congreso de los Diputados mociones a favor del derecho de autodeterminación de Cataluña, disfrazado de derecho a decidir. Ese es el PSC de Cataluña y ese es el PSC con el que Pedro Sánchez pues, se identificaba. Por la necesidad hicieron virtud y se transformaron en hombres de Estado. Miquel Iceta, Pedro Sánchez, y empezaron a defender la unidad de la patria porque no les quedaba otra, porque las circunstancias les forzaron a ello, incluido, insisto, el discurso aquel de Felipe VI, ¿no?
Pero ahora está volviendo un poco a lo que era un partido que se identifica más casi con los independentistas que con los constitucionalistas. Es decir, que no tiene reparo ninguno en cargar lo que está sucediendo en la responsabilidad del Partido Popular, que no tiene reparo ninguno en comparar la actuación de Ciudadanos con los CDR. Es que me parece absolutamente indecente. Comparaciones además literales por parte de Miquel Iceta. Me parece una actitud absolutamente indecente, pero hasta cierto punto sorpresiva, porque es que, insisto, si le quitamos ese momento en el que se pusieron el disfraz de partido de Estado... Y la bandera de España detrás en aquel discurso. Fernando, me interesa... Quitamos eso y aparece el verdadero. Me interesa tu opinión con respecto a estas palabras que hemos escuchado de Pedro Sánchez, y en particular me interesa saber qué piensas sobre las palabras relativas al Valle de los Caídos, a la masa progresista española que está reivindicando para lo que es urgente sacar los restos de Franco. Bueno, yo creo que Pedro Sánchez es el producto final de un proceso degenerativo en general, y muy particularmente en el Partido Socialista Obrero Español, que yo vengo llamando, junto al anticiclón de las Azores, las dos grandes desgracias de la historia de España, ¿no? El Partido Socialista se caracteriza por una inmensa deslealtad en todo el proceso histórico de la edad contemporánea, y lo que estamos viendo ahora realmente pues es la culminación sencillamente de ese proceso, ¿no? En el fondo no es otra cosa. Hemos tenido a Felipe González, después hemos tenido a Zapatero, ahora Pedro Sánchez. Claro, no celebren las carnes pensando quién va a venir después de Pedro Sánchez, pues ya es muy como esa Carmen Calvo, quizá, no sé. En ese proceso degenerativo es muy difícil llegar más abajo. La responsabilidad es de todos. Esa es una cosa que ya a estas alturas creo que está muy clara por parte de todo el mundo. La responsabilidad parte del proceso de la transición, y no hay que darle más vueltas. Son 40 años en los cuales pues, los distintos gobiernos españoles han jugado por muchas razones, ¿no? Pero han jugado con esos apoyos parlamentarios del nacionalismo catalán y vasco, y la cosa bueno, pues, obedezca, ¿no?, a un designio predeterminado. El caso es que eso ha terminado degenerando en lo que estamos ahora sencillamente en una rebelión abierta. Una rebelión que quien está utilizando esencialmente en sentido político es el señor Sánchez. Él está utilizando para dividir al resto de España. Si había una cosa clara es que esta ruptura nacionalista independentista catalana había servido para unir al conjunto de España. Al conjunto, digo, al resto y a una gran parte también de Cataluña. Y él está tratando de deshacer eso a cualquier precio. ¿Con qué objeto? Bueno, con un objeto evidentemente ideológico. Él tiene 84 diputados. Los políticos españoles ven de hoy para mañana por la mañana. No ven más, ninguno de los que están en el poder. Y a él lo que le interesa es salir de esto como sea. Él tiene 84 diputados, él no puede gobernar y necesita introducir una serie de temas puramente ideológicos, todos estos de los que estamos hablando, por ejemplo, en este caso también la memoria histórica, para conseguir mantenerlo como una especie de engrudo en su mantenimiento del poder, porque la mayoría que puede alcanzar en el Congreso de los Diputados es insuficiente a todas luces para sacar adelante nada. Por ejemplo, si hablamos de la reforma del mercado laboral, de la flexibilización del mercado laboral, llevada a cabo por el Partido Popular, eso no lo puede devolver atrás, porque una parte de quienes le apoyan no van a apoyar concretamente esa medida. Te pongo una por caso, ¿no? Y como esa te puedo poner muchas. Entonces lo está utilizando como un engrudo ideológico sencillamente. El caso de Franco me parece que es un caso paradigmático al respecto, ¿no? Mira, fuerzas políticas de izquierda que están lanzando continuamente el mensaje de que tenemos que cambiar, el Estado debe cambiar el modo en que se percibe el terrorismo de ETA y en que se soluciona la cuestión de ETA, porque, hombre, ya llevan, ¿cuánto es? 4 años, 7 años sin matar, y, en fin, hace 6 meses que hayan dicho que van a ser buenos y tal, y están vendiendo esto como una mercancía plausible para cambiar la política hacia ETA y acercarlos y todas estas cosas. Que tengan la sensibilidad que tienen para situaciones de hace 80 años, pues nos da la medida de su cinismo, ¿no? El Partido Socialista, en este caso Pedro Sánchez, secretario general del Partido Socialista Obrero Español, carece de toda legitimidad moral para atacar el asunto del Valle de los Caídos. No tiene ninguna legitimidad moral, de ningún tipo, ni él ni el partido en el que milita, porque el Partido Socialista forma parte de la tragedia de España y ha sido el gran impulsor de la tragedia de España en la primera mitad del siglo XX, con su enorme deslealtad a todas las situaciones políticas por las que se ha atravesado. Desde la propuesta de golpes de Estado, de sublevaciones, de revoluciones, también de carácter militar, porque la de 1930 en diciembre en Jaca fue una sublevación militar, que luego en tiempos de la República se agitó, que luego en tiempos de la República se conmemoró y se celebró, y fue una rebelión militar. Podemos hablar de la rebelión del 34 también, por ejemplo. El Partido Socialista Obrero Español es
actor principal de esa guerra civil española a la que ahora se giran para mirar 80 años después, que ya hace falta, y 42 años después de muerto Franco. No pueden aducir que esto es para cerrar heridas ni cosas semejantes, porque lo que están haciendo es exactamente todo lo contrario. Necesitan abrirlas para asentar su hegemonía cultural e ideológica sobre el conjunto de la sociedad. Bueno, vamos a irnos a publicidad porque vamos a cambiar de tema.